Bueno, mientras van llegando el resto de sus compañeros, vamos a ver este video, a menos que ya lo hayan visto. Si ya lo vieron, en lugar de verlo, lo comentamos. Pero si no lo han visto, lo vemos, es muy cortito, vean, es de 4 minutos. Y evidentemente aquí la pregunta o lo que vamos a hacer al final es contestar esa pregunta, ¿ok? Una joven solía quejarse todo el tiempo acerca de su vida, de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. Se preguntaba cómo hacer para superar los problemas y no darse por vencida. Estaba cansada. Cuando parecía que había solucionado un problema, otro aparecía. Su padre era un chef y un día la llevó a su lugar de trabajo. Como constantemente oía las quejas de la chica, quiso darle un consejo de vida. Colocó 3 ollas en el fuego y buscó una zanahoria, un huevo y unos granos de café. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en una la zanahoria, en otra colocó el huevo y en la última puso los granos de café. La joven esperaba impacientemente. Se preguntaba qué pensaba explicarle su padre. Al cabo de unos 10 minutos, el hombre apagó el fuego, sacó la zanahoria y el huevo y los colocó en un plato. También coló el café y lo puso en un recipiente junto al plato. Miró a su hija y le preguntó: «Querida, ¿qué ves aquí?» «Zanahoria, huevo y café», respondió su hija. Su padre le pidió que se acercara y tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaba blanda. Luego le pidió que rompiera la cáscara del huevo. Ella lo hizo y notó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella lo probó y disfrutó de su rico aroma. Con calma su hija le preguntó: «Padre, ¿qué significa esto?». Él le explicó que las 3 cosas habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero cada una había reaccionado de manera diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero luego de permanecer en el agua hirviendo se volvió débil y frágil, mientras que el huevo había llegado frágil. Su fina cáscara protegía su líquido interior, pero luego de estar en el agua hirviendo, su interior endureció. Por último, los granos de café habían reaccionado de una forma única. Luego de estar en el agua hirviendo, consiguieron cambiar al agua. «¿Cuál de ellos eres tú?», preguntó el padre a su hija. «Cuando la adversidad llega, ¿cómo reaccionas? ¿Acaso eres como la zanahoria, que parece fuerte, pero cuando llegan tiempos de adversidad te vuelves débil y pierdes tus fortalezas? ¿Eres como el huevo, que tiene un corazón noble, pero luego de todos los problemas te vuelves rígido y duro en tu interior? ¿O eres como el café? El café cambia al agua hirviendo, aquella que le causa dolor. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, es cuando el café adquiere su mejor sabor. Así que sé como el café. Cuando las cosas se pongan mal, tú reacciona de la mejor manera. ¿Y tú? ¿Cuál de los 3 eres?». Muy bien. A ver, contestemos la pregunta. ¿Eres zanahoria, huevo o café? A ver, ¿quién nos quiere compartir algo? ¿Qué nos deja de reflexión este video? Enfrente de un problema tendríamos que reaccionar de la mejor manera para poder resolverlo. Ajá. Por ejemplo, a ver, planteemos un problema. ¿Qué problema nos aqueja a todos en este momento? Por ejemplo, la presión escolar, ¿no? La presión escolar, ok, ahorita ya el trimestre empieza a agarrar fuerza y empieza a golpearnos. Ujú. Entonces, por un lado tenemos la presión escolar. Por otro lado tenemos encima la pandemia y una posible 4ª ola. Estar encerrados también. Ajá, el encierro. Es más, voy a
dejar de compartir esto para abrir una pizarrita y ahí ir anotando todo lo que me van comentando. Entonces, tenemos, es más, yo pensaría que tenemos de alguna manera nuestro contexto está en torno a esto. Entonces, aquí tenemos, por un lado, versión escolar. Luego tenemos el encierro, es otro. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos aqueja? También puede ser como la incertidumbre de No te entendí bien, Misael. incertidumbre. Incertidumbre. Ya, a esto le agregamos incertidumbre. Incertidumbre, ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos aqueja? ¿Solo eso? Bien. Ahora, aquí la pregunta. Ante todo este escenario, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo entramos a ese escenario y cómo salimos de ese escenario? ¿Cómo impactamos a los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo entramos? ¿Como la zanahoria? ¿Como el huevo? ¿Como el café? ¿Cómo salimos? Fíjense que generalmente ante los sucesos que se presentan en el transcurso de la vida, siempre podemos tener diferentes actitudes y esto se refiere mucho a la actitud, porque problemas siempre vamos a tener, pero lo interesante es con qué actitud asumimos esos problemas. Y acá nos hablan de 3 cuestiones, ¿no? La zanahoria, el huevo y el café. ¿Qué diferencia hay entre las 3? Cuando entran al agua, o sea, el agua caliente en esta metáfora de este video que vimos, el agua caliente es ese contexto en donde estamos inmersos, con todas sus características y con todas sus complejidades, porque aquí nada más mencionamos unas cuantas, ¿no? Hay quien trabaja, entonces aquí hay una variable más que es irse a trabajar. Hay quien es ama de casa,
¿no? Y que además de estar estudiando, a veces hasta estar trabajando, tiene que atender a sus hijos, tiene que ver que no falte nada en la casa, ¿no? Entonces, todavía las cosas se ponen más complicadas. Si a esto le agregamos que por alguna razón ya estuvieras contagiado o estuvieras enfermo, pues todavía las cosas se van complicando más. O si tienes un enfermo en casa, ¿no? O si te quedaste sin empleo. O sea, existe una cantidad de variables impresionante. Bueno, ¿qué significa que yo asuma esto con una actitud zanahoria? ¿Cómo llega la zanahoria cuando la meten al agua? Cuando la zanahoria llega dura. El huevo llega frágil o blando, vamos a ponerle blando. ¿Y el café cómo llega? Entran los granos de café, que en realidad pues son un poco duros, pero son de cierta forma flexibles. Ajá. ¿Cómo sale? ¿Cómo salen del agua? La zanahoria, pues blanda. La zanahoria blanda. Y fíjense ahí lo que nos dice el huevo duro y lo importante es que el café transforma el contexto. El hecho de decir que entra dura y sale blanda significa que a veces nosotros nos ponemos una careta en donde aparentamos ser fuertes. Existe algo, y más adelante vamos a platicar un poco de ello, que son las máscaras. Todos tenemos máscaras o usamos máscaras. Y esas máscaras ocultan cosas, por supuesto. Entonces a veces tenemos una máscara de que somos fuertes o que somos duros o que somos agresivos. Sin embargo, cuando viene un problema fuerte, entonces nos volvemos frágiles. Y es un poco a lo que se refiere este video. O sea, a fin de cuentas, fíjense, el problema, el contexto, hace que nuestra máscara cambie y muestre nuestro lado frágil. ¿Ok? Y a veces, cuando somos nobles, pues un problema puede transformarnos y hacernos duros, ¿no? Duros con los demás y duros con nosotros mismos, exigentes. Sin embargo, fíjense bien, dependiendo de la actitud con la que yo asuma el reto que está llegando, dependiendo de esto, entonces yo puedo asumir el problema y entonces transformar el contexto. ¿Y a qué me refiero con transformar el contexto? Me refiero a ver las cosas desde un punto de vista distinto. ¿Cómo puedo yo comprender que este contexto al que me refiero podría ser tan complejo o podría ser tan manejable como yo quisiera? No siempre vamos a estar felices, no siempre vamos a estar bien. Y los problemas debemos de verlos como retos. En realidad, de cierta manera, esto me lleva a tener una actitud abierta, flexible, en donde yo veo las cosas como un reto, como una oportunidad. ¿Ok?
Y eso es algo importante porque esa actitud me permite transformar el contexto. Y transformar el contexto significa, a ver, ¿quién me dice de qué manera puedo hacer que el encierro sea más llevable, sea más ligero? ¿Cómo puedo hacer que el encierro sea más ligero? Disfrutar tiempo con tu familia. Ajá, por ejemplo, pasar tiempo con tu familia. ¿Qué más? Hacer actividades que te gusten. Ajá, por ejemplo, a lo mejor hacer ejercicio, escuchar música, ponerte a bailar, este, hacer manualidades, hay a quien le gusta leer, ¿no? Entonces podemos hacer el encierro, es más, estar haciendo una videoconferencia con nuestros amigos, ¿no? Podemos hacer que el encierro se vuelva algo llevadero, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer que la presión escolar no sea, le quitemos este concepto de presión? Y a lo mejor esa presión la convirtamos en disfrutar tus actividades escolares, ¿ok? ¿Cómo puedo cambiar ese contexto? Una, gestionando mi tiempo, organizando las actividades que voy a realizar, no dejando para mañana lo que pueda hacer en este momento, ¿ok? Entonces tenemos que buscar cómo disfrutar. Tenemos incertidumbre. ¿Cómo disminuimos esa incertidumbre? Fíjense, si yo soy, a lo mejor yo soy blando, soy noble, soy buena persona, pero el encierro me enloquece. Y entonces el encierro hace que me vuelva duro y con duro puede ser que sea muy enojón, que sea muy irritable, que grite constantemente, que me enoje o que me dé mucha tristeza o que me llene de ansiedad. ¿Ok? Igual, ¿no? A lo mejor yo siento que soy muy fuerte y el encierro hace que me dé tristeza, entonces me vuelve frágil. Pero otra vez, ¿entra quién? La actitud. En la medida en que la actitud me ayuda a transformar el contexto, entonces yo ya voy de gane. ¿Ok? Y yo puedo ver inclusive la misma pandemia como algo no tan malo, como una posibilidad que me ha permitido estar más tiempo con mi familia, disfrutar las cosas que tengo y que tal vez antes no disfrutaba o no valoraba, seguir avanzando en mis estudios, aunque esté en encierro, valorar mm, tantas cosas tan sencillas, simples y que ni siquiera tienen un precio económico y que antes tal vez no valoraba. ¿Ok? Y entonces otra vez la pregunta, ¿eres zanahoria, huevo o café? ¿Qué debiéramos ser? Lo ideal es que fuéramos ¿qué? Café, evidentemente, ¿no? ¿Para qué? Pues para transformar el contexto. Pero para ello necesitamos un cambio de actitud. Ver las cosas diferentes. ¿Ok? Preguntas. ¿Hasta aquí vamos bien? Y bueno, evidentemente la pregunta compleja aquí es ¿cómo hago eso? A veces la actitud nos gana y podemos tener una buena actitud o una mala actitud. ¿Cómo transformamos ahora la actitud, no? Para poder llegar a comportarnos como el café. Entonces, esto nos da ahora sí la pauta
para entrar a nuestro siguiente tema, que es de habilidades intrapersonales, que son las emociones. En este tema, pues vamos a hacer un análisis de cómo están nuestras emociones. Entonces necesito que en una hojita que tengan, anoten cómo se sintieron el fin de semana, cómo se sienten hoy. Y vamos a ver algo que se llama la rueda de las emociones, que nos permite identificar las emociones que nos invaden en cierto momento bajo ciertas circunstancias. Existen 6 emociones base. La ira, el disgusto, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. ¿Cómo nos hemos sentido en los últimos días? Y fíjense, yo puedo decir, ¿cómo sé que sentí ira? ¿O cómo sé que me sentí en disgusto? ¿O cómo sé que sentí miedo? Existen, vean cómo, ahorita la vamos a ver completa, pero por ejemplo, en la ira, ¿qué me lleva a la ira? Sentirme amenazado, sentirme agresivo, sentirme frustrado. ¿Qué me lleva al disgusto? Sentirme decepcionado, desaprobado. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido desaprobados? Culpable. La tristeza, ¿cómo sé que tengo tristeza? Pues puede ser que tenga ansiedad, que me sienta abandonado, que me sienta deprimido, solitario, aburrido. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir platicando de esto, pero necesito que en su cuaderno vayan anotando qué emociones tuvieron o sintieron el fin de semana, cómo se sienten hoy. La rueda de las emociones es una propuesta de Robert Plutchik, en donde se establecen 8 emociones básicas para este modelo. Este es un modelo distinto a la que les enseñaba hace un momentito. ¿Qué emociones identificas en tu día a día? Y una segunda pregunta, ¿con qué intensidad se presentan tus emociones? Y vean que de alguna manera ahí aparecen las que habíamos visto hace un ratito. ¿Ok? Vean, aquí tenemos alegría, tenemos miedo, tenemos sorpresa, tenemos tristeza, ira, aversión. Pero bueno, aquí nos agregan también anticipación y confianza. ¿Cómo han sido nuestras emociones? ¿Cómo podemos movernos de una emoción a otra o de un nivel a otro? Noten que cada rama de esta rueda tiene asociado un color y cada color va disminuyendo su intensidad. En la medida que voy hacia afuera, va disminuyendo la intensidad. ¿Ok?
Digamos que la sensación de éxtasis es como que muy fuerte, ¿no? Luego sigue la alegría, la serenidad. Pues si se fijan, toda esa rama son emociones que me hacen sentir bien. Ujú. Y por ejemplo, acá la furia, la ira, el enfado, son emociones que me hacen explotar seguramente. O acá, ¿no? Va desde el terror, el miedo, el temor. Ajá, así se ve como el nivel cambia. Tener una pena muy fuerte o estar triste o simplemente estar melancólico, que la melancolía acaba siendo un nivel de tristeza no muy, no muy intenso, ¿no? ¿Ok? Ahora, fíjense que podemos tener combinaciones de la diada primaria, por ejemplo. Yo puedo tener, déjenme borrar esto, yo puedo tener alegría más confianza y cuando esta combinación se da, entonces eso me lleva a una sensación especial de amor. Si tengo alegría y anticipación, o sea, si yo desde antes de que ocurra algo ya siento alegría porque va a ocurrir eso, eso me lleva a sentirme optimista. Si yo tengo confianza, pero a la vez tengo miedo, entonces, ¿qué hago? Me pongo en una situación de sumisión. Hago lo que el otro me dice, por un lado porque le tengo confianza, pero por el otro lado porque le tengo miedo. Si tengo miedo y sorpresa, entonces eso me pone en alerta, en alarma. Si tengo tristeza y sorpresa, entonces eso me lleva a la decepción o la decepción implica sorpresa, o sea, pasa algo que yo no esperaba, pero al mismo tiempo me siento triste porque he recibido una decepción. Tristeza y asco me lleva al remordimiento. Asco más ira al desprecio. Ira más anticipación a la agresión. Fíjense, cuando yo desde antes sé que voy a ver a alguien que me hizo algo y estoy muy enojado por lo que me hizo, entonces me preparo para la agresión. ¿Ok? Y tenemos, bueno, vean, la diada secundaria. Ahora, vean, si juntamos alegría con miedo, me lleva a la culpa. Y esa es una emoción, pues, no muy agradable, por supuesto, ¿no? Entonces, me lleva a la culpa. Alegría más ira me lleva al orgullo. Confianza más sorpresa a la curiosidad. Confianza más anticipación al fatalismo. Miedo más tristeza a la desesperación. Sorpresa y asco, incredulidad. Tristeza más ira, envidia. Fíjense, a veces yo puedo decir, es que me tiene envidia, pero no es tan fácil darnos cuenta de que esa emoción, atrás de esa emoción hay una pareja que son la tristeza y la ira. Y eso es importante identificarlo. ¿Ok? Igual asco más anticipación nos lleva al sí mismo, ira más tristeza, que bueno, ya estaba arriba, que también nos lleva a la envidia. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos identificar cómo nos sentimos culpables. Si nos sentimos culpables por algo, atrás está la alegría, pero también el miedo. Si nos sentimos orgullosos, atrás, pues ese orgullo se genera a partir de una alegría, pero también de un enojo muy grande. ¿Ok? Y a veces es difícil identificar, muy difícil identificar nuestras emociones. Diada terciaria, alegría más sorpresa, nos lleva al deleite. Alegría más asco, a la morbosidad.
Confianza y tristeza al sentimentalismo. Si yo me pongo sentimental o me abro con alguien a quien le tengo confianza. Confianza y ira se convierte en dominación. Ujú. Miedo más asco, vergüenza. Y luego tenemos miedo más anticipación, ansiedad. ¿Ven? Tenemos miedo de que va a ocurrir algo y con anticipación sabemos que va a ocurrir ese algo. Y entonces eso nos genera ansiedad. A veces nos sentimos con ansiedad y no sabemos por qué ocurre. Por eso ocurre, porque tenemos miedo a algo. Miedo a una pérdida, miedo a que ocurra algo que no queremos, miedo a tantas cosas. Sorpresa más ira, indignación. Tristeza más anticipación, pesimismo. Si yo digo, ay, tengo mucha presión académica, pues a lo mejor eso implica que me siento triste, que me siento cansado y que con anticipación sé que es lunes otra vez, ¿no? Y otra vez empieza la semana y ni siquiera tuve tiempo de descansar ni de terminar todos los pendientes que tenía. Y eso que me sume en el pesimismo. Bien. Ahora la alegría. La alegría es una emoción positiva que nos muestra un estado de bienestar y satisfacción. La alegría en su nivel más básico, ya vimos en la rueda de las emociones, se interpreta como serenidad, estar tranquilo. Y bueno, el nivel más alto es el éxtasis y se puede combinar con muchas de las otras emociones básicas. El miedo, pues es una reacción que tenemos por instinto. El grado más sutil es la aprensión. La aprensión es cuando de pronto también nos preocupamos por todo. Nos lleva a una incertidumbre, como hace rato decíamos, ¿no? Una incertidumbre llena de expectativas pesimistas. El nivel más complejo del miedo se convierte en un terror, ¿no? En un pavor. Y bueno, el miedo en realidad nos permite reaccionar de forma adaptativa a una amenaza. Y su opuesto del miedo es la ira. Luego viene la tristeza, que fíjense, la tristeza es una respuesta emocional que generalmente está asociada a la pérdida. Cuando perdemos algo, cuando tenemos un duelo, entonces nos inunda la tristeza. Esta nos permite obtener un apoyo de los que nos rodean, ¿no? Porque todos tenemos algo que se conoce como neuronas espejo. Cuando nosotros observamos a alguien y si ese alguien tiene un problema, a veces ni lo conocemos, pero está llorando, está sufriendo y nos contagia su emoción. Y eso es precisamente debido a esas neuronas espejo que tenemos en el cerebro. Y son las que nos generan o nos permiten ser empáticos con los demás. El grado más leve de la tristeza es aislarnos y el más grave es la depresión. Fíjense, tanto la depresión como la ansiedad dependen en cierto grado de la tristeza. Aversión. Esta es una emoción asociada al rechazo y a evitar cosas, ¿no? En sus límites más ligeros, pues está el aburrimiento y en el más intenso el asco o el aborrecimiento. Luego viene la ira. Esta es una respuesta directa a algo que hace, que atenta contra nosotros, ¿no? Este es una de las emociones que más debemos de tratar de
identificar para poder gestionarla adecuadamente. Lo importante en realidad cuando hablamos de emociones no implica no permitir que la emoción salga. Más bien implica cómo gestiono esa emoción. En su forma más ligera puede ser un simple enfado y en su más extrema pues se puede convertir en furia. Luego viene la confianza. Esta es una emoción esencial. Si no sentimos confianza, todo lo demás se vuelve muy complicado. Cuando está atenuado, adopta una forma de aceptación. O sea, a veces no es que tenga confianza propiamente, pero acepto lo que está pasando. ¿Ok? Sin embargo, en un nivel más alto, nosotros, la confianza se convierte en aversión. ¿Ok? La sorpresa, pues es una emoción que por lo general se considera como neutra, pero dependiendo de otras emociones con las que se asocie, entonces se genera una emoción específica. En su grado más leve, pues es la distracción y en el más intenso está el asombro. Y por último, la anticipación, que es el perfil más bajo de esta emoción es el interés. Cuando nos interesa algo, y fíjense bien, aquí viene el interés, cuando queremos aprender algo, si ese algo nos interesa, pues entonces vamos a tener una mejor actitud para hacer las cosas, ¿ok? Y el interés implica atracción, o sea, que me guste, que me llame el estímulo que está llegando, ¿no? Y en el nivel más complejo o más alto es la vigilancia. Ahora, les voy a pasar este link para que contesten este test. Este test es el test de inteligencias múltiples para que identifiquemos también cómo están nuestras emociones. Voy a copiarles este link. Y ahora, bueno, llegamos a un punto de reflexión. Otra vez, les vuelvo a preguntar, ¿qué emociones identificas en tu día a día? Fíjense, yo les pedí que en una hojita apuntara cuáles son las emociones por las que transitaron el fin de semana y hoy. Sin embargo, es común que nosotros tengamos emociones recurrentes que constantemente están transitando por nuestra mente, por nuestras sensaciones. ¿Qué emociones son las que identificamos todos los días? No sé, ¿tenemos miedo todos los días? ¿Estamos alegres todos los días? ¿Estamos tristes? O concurrentemente, no necesariamente todos los días, pero a lo mejor sí puedo pensar, pues, en realidad me he sentido, con aversión, ¿no? Cansado, fastidiado. Entonces, y eso lo tengo a lo mejor desde hace un mes, desde hace un trimestre, desde hace un año, ¿no? Que es generado por el encierro. Fíjense, primero identifico mis emociones inmediatas, las del fin de semana y las del día de hoy. Luego, identifico esas emociones que suelen ser recurrentes y que me van como persiguiendo a lo largo de los días. Entonces, quiero que reflexionen en eso. Ahora, ya anotamos nuestras emociones. ¿Con qué intensidad están esas emociones presentes en nuestra vida? Y de ahí la importancia de la rueda, porque la rueda me puede permitir
identificar el nivel en el que están mis emociones. Ahorita me voy a regresar a la rueda. Preguntas hasta aquí. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van haciendo su ejercicio en su cuaderno? Sí, sí, maestra. Ok. Porque lo que les voy a dejar de actividad en esta unidad va a ser que hagan un video de un par de minutos, 2, 3 minutos, en donde nos compartan qué emociones sentimos el fin de semana. ¿Qué emociones estamos sintiendo en este momento? ¿Qué emociones son recurrentes? Y fíjense, a veces yo me pongo a hacer esta reflexión y de pronto no sé bien qué contestar, ¿no? ¿Y por qué no sé bien qué contestar? Porque es muy común que nosotros no nos observamos. Tenemos que observarnos. Lo más importante que tenemos que hacer es observarnos. Observar las sensaciones que tenemos, observar las emociones por las que pasamos, observar el contexto en donde estamos. Es importante observarse. De hecho, les dejé que hicieran un diario. En el diario vayan anotando sus emociones de cada día. Es más fácil que me acuerde hoy qué emociones tuve. Hoy me sentí enojado, hoy me sentí cansado, hoy me sentí triste, ¿no? Y a lo mejor lo puedo asociar con algún evento. Y el evento me disparó la emoción. Pero para eso tengo que observarme. En la medida que nos observamos y observamos nuestras emociones, entonces vamos a poder gestionarlas de mejor manera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo gestiono las emociones? Lo primero es identificar la emoción y por eso es este ejercicio. ¿Qué emociones sentimos el fin de semana? Si ya se me olvidó, bueno, ¿qué emociones sientes en este momento o has sentido a lo largo del día? Si yo no tengo la capacidad de identificar la emoción, pues menos de gestionar mi emoción. Soy consciente de la emoción que tengo. ¿Qué sentimos, por ejemplo, cuando nos enojamos? A veces les pregunto, ¿qué sientes cuando te enojas? Y me dicen, ira. La ira sigue siendo una emoción en un nivel más alto de enojo, pero sigue siendo una emoción. ¿Pero qué sientes? ¿Qué sensación sientes? A ver, díganme, ¿qué sensación sienten cuando se enojan o cuando ya están llegando a la ira? Golpear al primero que vea. Ajá. Y fíjate que el golpear ya es una reacción. Antes de esa reacción, ¿qué sientes? Generalmente cuando te enojas o cuando nos enojamos, la boca se nos pone seca. Se nos empieza a subir el tono medio rojo a la cara, ¿no? Empezamos a sentir nuestros músculos tensos porque nos estamos preparando a golpear a alguien, como bien dijiste. Pero fíjense que hay una serie de sensaciones que tenemos o por las que transitamos antes de que llegue con fuerza esa emoción. Y eso es lo que tenemos que identificar, qué sensaciones conllevan a una emoción. Porque cuando logro hacer eso, entonces cuando yo empiezo a sentir que ya mi corazoncito está latiendo más rápido, que ya siento mis músculos tensos, que ya me estoy preparando para golpear a alguien, ya sé que mi enojo se está yendo hasta la ira. Y entonces momento de hacerme consciente de la emoción para poder gestionarla. Y fíjense, no le estoy diciendo hay que reprimir la emoción. Cuando éramos chiquitos, y más aún si eran niños, generalmente la familia te enseña a
a no llorar, ¿no? Porque eres hombre. No debes llorar porque eres hombre. Y eso es una represión. Y cuando tú reprimes algo, pues ese algo te hace daño. Ya hemos platicado que llorar es abrir la válvula y es bueno. Y sentirnos tristes es bueno. Fíjense bien, ven cómo van los pasos. Primero, identifico la emoción. Luego, tomo conciencia de la emoción. Es decir, observo las sensaciones que me van llevando poco a poco a esa emoción. Para después, ¿qué? Poder controlar la emoción, poder gestionar mi emoción. ¿Ok? Entonces, yo debo de seguir estos pasos para poder gestionar mis emociones. Pero ojo, si a veces ni siquiera soy consciente de o sea, si yo les pregunté hace un ratito, ¿qué emociones sentiste el fin de semana? Y de pronto me quedé, ya ni me acuerdo. ¿Qué emociones sentiste el día de hoy? Tal vez sí me acuerdo, ¿no? Como dice Andrea, pues me dan ganas de llorar. Ajá. Y cuando me dan ganas de llorar, ¿qué tengo que hacer? Pues a veces llorar, mi vida, porque entonces abres la válvula y sueltas. Y a veces sentimos esa sensación tan fuerte de llorar porque el cuerpo necesita liberar la presión. Entonces a veces hay que llorar. Y cuando acabamos de llorar, nos sentimos tan tranquilos, nos sentimos tan en paz. Nos sentimos como que llegamos a fondo y estamos listos para levantarnos y seguir, ¿no? Ahora, si yo quiero reprimir la emoción o las ganas de llorar, como dice Yair, pues entonces tienes que mover tus ojos hacia arriba. Es lo primero que tenemos que hacer. A lo mejor estoy en un lugar donde o no debo llorar o no puedo llorar o me da pena llorar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mover mis ojos hacia arriba es lo primero. Cuando estamos tristes, nuestros ojos tienden a moverse hacia abajo. Y cuando estamos tristes y dejamos que nuestros ojos se vayan hacia abajo, el llanto puede llegar en cualquier momento. Pero otra vez, el llanto no es malo. Si tengo ganas de llorar, llora, llora. Eso te va a ayudar un montón, no sabes cuánto. ¿Ok? Acciones. ¿Qué debemos hacer para lograr gestionar nuestras emociones? 1. Integra en tu diario una sección de emociones. Tenemos que identificar el nivel de la intensidad de nuestra emoción. Si está en un nivel bajo, pues está bien, ¿no? El problema es cuando se va intensificando el nivel y del enojo paso a la ira. Puedo andar matando a alguien por la intensidad de la emoción. Y eso no debe ocurrir. Por eso es importante identificar en qué momento la emoción está llegando para poder gestionarla. ¿Ok? Recuerda las emociones básicas involucradas. Por eso todas esas parejas de emociones que vimos hace un ratito, que es importante tenerlas presentes en todo momento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Respirar. Queremos llorar, que la emoción, fíjense, la emoción que sea, la podemos controlar con una respiración profunda. 3 veces al menos, respirar de forma profunda. Eso hace que tranquilicemos nuestras sensaciones y nuestras emociones. Cuando nos enojamos y además cuando estamos muy enojados, lo mejor es guardar silencio y a veces nos cuesta tanto trabajo. Y cuando nos enojamos, solemos herir a las personas que más queremos. Entonces, lo mejor es guardar silencio y reflexionar. ¿No es fácil? Por supuesto que no. Si fuera fácil,
Todos tendríamos la capacidad de gestionar nuestras emociones sin nadie le haría daño a nadie. Ni lo golpearía, ni le insultaría. Que ojo, ya platicamos que para muchas personas un insulto verbal es peor que un golpe. Me voy a regresar a las parejas, a todas estas, a las combinaciones primarias, a las secundarias y a las terciarias. ¿Cómo me siento? Yo puedo decir, me siento alegre y siento confianza. Entonces significa que estoy en esta sensación. Ajá. Y entonces yo puedo decir, ahorita me siento decepcionada. O sea, fíjense que estos resultados, amor, optimismo, sumisión, alarma, decepción, remordimiento, desprecio, agresión, son emociones que puedo identificar más fácilmente. Entonces, si yo siento ganas de agredir a algo, ¿por qué está pasando eso? Ah, porque estoy muy enojado y porque ya me estoy preparando. Me estoy anticipando para agredir al otro. ¿Ok? Estas son muy importantes y las deben de tener presentes. ¿Ok? Oscar. Profa, ¿es verdad que cuando estamos enojados y decimos groserías se nos baja un poco el enojo? Sí, así es, Oscar. Porque al decir, es que saben que cuando nos enojamos, cuando insultamos al otro, porque decir groserías de alguna manera acaba implicando insultar al otro, porque ojo, y más en la actualidad, decir groserías depende del contexto, ¿no? Si estoy muy enojado y digo groserías, lo estoy haciendo para insultar al otro. Y cuando insulto al otro, entonces siento que lo estoy dominando de cierta manera y eso disminuye mi enojo, porque estoy desquitándome, porque estoy sacando parte de esa emoción que tengo, Oscar. Pero a veces también se andan diciendo groserías cuando andan jugando. O se andan diciendo groserías cuando están riendo o cuando... Entonces el impacto que tiene esa grosería es muy distinto a cuando lo haces enojado. ¿Ok? Pero es cierto eso. Es más, fíjate, Oscar, que también es común que diga la gente que cuando tienes miedo, si dices groserías, como que te empoderas, como que se te quita un poco el miedo. Algo importante, hace un ratito nos dijiste, en alguna de las diapositivas decía, el opuesto del miedo es el enojo, ¿no? Entonces, a veces, la gente que grita, que enloquece, lo hace porque tiene miedo. Les voy a platicar que una vez, yo estuve en la unidad Azcapotzalco muchos años y ahí fui jefe de departamento, entonces tenía a mi cargo varios profes. Y en algún momento las UEAs empezaron a hacer, en las licenciaturas empezaron a hacer cambios en las UEAs. Entonces una UEA que era totalmente teórica pasó a ser teórico-práctica. Y entonces de pronto un día llegó a mi oficina un profesor muy, muy enojado, diciendo que cómo era posible que se había aceptado que esa UEA fuera teórico-práctica, que eso era imposible, que eso no se podía hacer. O sea, estaba terriblemente enojado. Entonces mandé traer al coordinador de estudios para que le diera una explicación de por qué era importante para los alumnos que esa UEA fuera teórico-práctica. Llegó el coordinador, le estuvo diciendo mil cosas y él seguía enloquecido, ¿no? Gritando y enojado. Entonces se fue el coordinador de estudios y cuando me quedé solo con el profe le dije, a ver, profe, dígame, ¿a qué le tiene miedo? Y cuando le dije eso, jóvenes, se me quedó viendo y su nivel de enojo se fue a cero. No lloró, pero sí lo sentía vulnerable. Hagan de cuenta que lo hubiera desnudado su emoción. O sea,
con el enojo ocultaba su miedo. Y eso suele ocurrir. Cuando la gente grita es porque tiene miedo. Y cuando tú en lugar de contestarle igual de la misma manera, desenmascaras su miedo, lo desarmas. Entonces al profe le dije, ¿por qué tiene miedo, profe? Y no me contestó, pero se quedó totalmente callado. O sea, su actitud cambió radicalmente. Le dije, no se preocupe, profe. Si usted no sabe cómo hacer esto, vamos a darnos talleres y vamos a enseñarles cómo hacerlo y vamos a hacer tal, no se preocupe. Esto es para bien de los alumnos y nos vamos a ayudar todos. Y finalmente el profe se fue tranquilo. Pero fíjense, era tan simple como yo enojarme con el profe y decirle, pues hágale como quiera. Si no quiere dar la wea así, pues renuncia a la universidad o no sé qué va a hacer, ¿no? Porque lo va a tener que hacer así. O sea, no hay de otra. Sin embargo, tenemos que encontrar la manera otra vez de identificar por qué esa persona está así. Si llega agresiva, como dice aquí, eso implica que desde antes algo detonó su enojo y anticipadamente ya tiene en la cabeza ir a generar una agresión. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Preguntas. Entonces, esto es bien, cuando yo puedo decir, es que me siento culpable de algo que hice y no debería de haber hecho, ¿no? Y pues entonces pienso, ¿y esa culpa qué me lo genera? El miedo y la alegría. O sea, algo que me hizo sentir bien, pero después me dio miedo y entonces esa combinación hacen que me sienta culpable. ¿Ok? Por eso les digo que todas estas son bien importantes. Anótenlas. Bueno, estas diapositivas están en la plataforma, las pueden descargar, pero estas son bien importantes, todas estas. ¿Ok? Miedo más anticipación me da ansiedad. A veces siento vergüenza, porque siento vergüenza. Y vean, fíjense cómo el miedo, fíjense cómo está inmerso, ¿no? En muchas de estas emociones terciarias. Y me voy a venir hasta este otro. Fíjense, igual, ¿no? Aquí vienen son los mismos 3 niveles. Ajá. Pero yo puedo decir, si me siento inferior, me siento inseguro y eso me lleva al miedo. El miedo igual me lleva a asustarme y aterrarme, o sea, así como que al nivel más grave, ¿no? Si me siento, vean, pueden darme una sorpresa y decirme que un familiar falleció y eso me lleva a estar sorprendido y a estar consternado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, fíjense, la tristeza puedo sentirme triste porque me siento solo y el sentirme solo está asociado a una sensación de abandono. O me puede llevar a sentirme deprimido porque me siento vacío, porque me hace falta algo. O porque creo que me hace falta algo, ¿eh? Porque por lo general tenemos todo lo que necesitamos en este instante para ser felices y no somos felices. Siempre estamos queriendo que ocurran cosas, queriendo estar con alguien más, queriendo tener cosas. Y pensamos que ese vacío nos hace sentirnos deprimidos. Si me vengo al revés de vacío a deprimido y a tristeza, y entonces me siento triste. Si estoy abrumado, o sea, si siento el trimestre ya encima y la cantidad de actividades que tengo que hacer ya me están sobrepasando, eso me lleva a la ansiedad y eso me lleva a la tristeza también. ¿Ok?
Esta imagen que está aquí recortada se las voy a pasar completa porque esta también es interesante analizarla. Porque vean, aquí les decía, o sea, a mí me llegan con una sorpresa de que falleció un familiar y me siento sorprendido y luego me puedo sentir consternado, ¿no? O acá abajo, ¿no? Si mi tristeza puede estar asociada a que me siento solo y esa sensación es una sensación de abandono, ¿no? O les decía acá, ¿no? Estoy abrumado y esta sensación, o sea, estoy abrumado, sobrepasado por tantos pendientes que tengo y eso me lleva a una crisis de ansiedad y eso me funde en la tristeza. Y fíjense cómo la tristeza es la emoción asociada a la ansiedad, al abandono, a sentirme deprimido, solitario, inclusive aburrido, vean. O la ira, ¿no? Cuando me siento amenazado, pues entonces, ¿qué pasa? Mi única forma digamos que, de reacción ante la amenaza es enojarme, ¿no? ¿Ok? Preguntas. O el miedo, vean, el miedo si me siento herido, humillado, rechazado, sumiso. Y la sumisión me lleva a sentirme insignificante o indignado, inseguro, asustado. Entonces, bien importante, estos diagramas, esta rueda de las emociones es muy importante porque nos lleva a entender por qué tenemos ciertos comportamientos. Y yo les decía, fíjense bien, la felicidad, su opuesto de la felicidad, ¿cuál es? La ira. El opuesto de la tristeza, el miedo. El disgusto, la sorpresa. Y el miedo y la ira están muy relacionados también. Acuérdense lo que les decía hace rato de las máscaras, ¿no? A veces yo pongo mi máscara de enojado para ocultar mi miedo. Y en la vida a veces andamos paseando con máscaras y debemos identificarlas. ¿Ok? Sí, queda claro el ejercicio que les pedí que hicieran. Entonces, fíjense bien, hicimos ¿qué emociones sentí durante el fin de semana? ¿Qué emociones siento el día de hoy o he sentido durante este día? ¿Y cuáles son las emociones recurrentes que sentí? Es importante que las anoten. Y es importante que esas emociones que identifiquen la lleven a la rueda de las emociones para que encuentren los detalles finos. Y eso nos puede llevar a descubrir el origen de esas emociones, sean buenas o no sean buenas. ¿Ok? Bueno, necesito que contesten su cuestionario del test de inteligencias múltiples para ver cómo estamos. A ver, les voy a compartir. Necesito que lo hagan para la próxima sesión. Y la próxima sesión ya vamos a cerrar este tema de habilidades intrapersonales, que si se han dado cuenta, en realidad están muy ligadas a observarnos, a aprender de nosotros mismos. El link que les pasé por la red nos lleva a esta página y aquí nos habla de las 8 inteligencias múltiples que plantea Howard Gardner, que son la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la visual espacial, la kinestésica corporal, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. Y aquí precisamente, a mí me interesa que hagamos este test para identificar cómo anda nuestra inteligencia intrapersonal. Y el siguiente tema que vamos a abordar va a ser la inteligencia interpersonal, cómo nos relacionamos con los otros. Y este mismo test nos va a servir como antesala para llegar a ese otro tema que es muy importante.
¿Ok? Y bueno, desde aquí, por supuesto, yo puedo aprender un poco más, ¿no? De los tipos de inteligencia que hay. Entonces hay que ir contestando este cuestionario, ¿ok? Contesten este cuestionario para que revisen sus resultados. ¿Cómo andamos? En este pequeño, es un test muy chiquito de inteligencias múltiples, ¿ok? Y bueno, si se dan cuenta, acá hay un montón de test de muchas cosas. Y los resultados de su encuesta los guardan porque las vamos a compartir, vamos a platicar. Hoy hablé demasiado y no debo de hablar tanto yo. Los que deben de hablar son ustedes. ¿Ya terminaron de contestarlo? ¿Cómo van? ¿Ya contestando su test? ¿Al resultado le sacamos una captura o algo? Sí, sáquenle una captura porque ese lo vamos a necesitar. ¿Ya lo terminaste? Muy bien, Misael. ¿Los demás cómo van? A ver, les voy a dejar para la siguiente sesión. Necesito que tengan el resultado de este test, que hagan un análisis con respecto a la rueda de las emociones para que lo asocien con las emociones que sienten, para ver su parte intrapersonal. Recuerden que ahorita estamos en ese tema. Déjenme ver en dónde está la imagen que está recortada en mi diapositiva. Es esta, según yo. Ahorita les paso el link en donde está para que la revisen con más calma. Ahí les paso el link. Ok, entonces necesito que hagan el análisis que les pedí. Recuerden que en su diario es importante tener una sección de emociones para irnos observando. Aprender a observarnos es algo muy, muy, muy importante. ¿Ok? Ahora, pueden hacer un pequeño mapa mental, pueden hacer una infografía donde nos compartan su reflexión. ¿Qué observaron? ¿Para qué me sirve esto que platicamos hoy? ¿Cómo lo puedo aplicar? Pueden hacer un video también. Entonces, de hecho, les voy a activar. Bueno, vean, aquí está este diagramita de la rueda que les mostré hace un rato. Este es el test y fíjense, empezamos con la autoestima y nos brincamos a nuestra inteligencia intrapersonal. De hecho, es en la que estamos trabajando, ¿no? Les pedí que revisaran este material. No sé si tuvieron tiempo de revisarlo. Y la clase que viene vamos a hablar de inteligencia emocional y de estas competencias intrapersonales que tenemos que desarrollar, pero sí primero quería que quisiéramos ese diagnóstico. Fíjense que en casi todos los temas siempre es importante hacer primero un diagnóstico, cómo estamos, y después, entonces ahora sí vemos cómo podemos mejorar. Ajá. Si no hay preguntas o comentarios, nos vemos el miércoles. Les voy a activar aquí una actividad para que puedan grabar su video aquí si quieren subir un video o pueden hacer un mapa mental o una pequeña infografía que resuma este ejercicio de autoobservación. ¿Ok? ¿Se los dejé que lo hicieran o no? Si no les pedí que lo hicieran, traten de hacerlo, por favor. Aquí viene qué hay que hacer para la dinámica del perdón.
¿Y qué hay que hacer para la dinámica de amarte? Esta dinámica, de hecho, ya la hemos venido armando porque les pedí una hoja de papel bond y que fueran ahí poniendo post-it y haciendo cosas y luego le van a sacar una foto a esa hoja de papel bond para compartirla. Aquí no he puesto la pizarra, voy a poner la pizarra, pero igual podrían compartirlo a través de un video. Entonces voy a dejar las dos opciones, la que les parezca mejor pueden utilizar. ¿Sí? Doctora, Vale. entonces son dos actividades, el video y esto que acaba de dejar. Ajá. Y esto, intenten hacerlo, ¿va? Acá están las diapositivas que vimos ahorita. Entonces hay que hacer su video y en la pizarra, ahorita voy a activarle la pizarra, hay que hacer esta dinámica y hay que compartir sus emociones, sus sensaciones cuando hicieron la dinámica. Muy bien, pues si no tienen más preguntas, nos vemos el miércoles. Sí, hasta luego, profesor. Gracias. Muy bien, bye.